El tema de hoy es el orgullo de Babel y la alabanza de Cristo, predicado por el pastor John Piper, siempre siguiendo la serie de pecados espectaculares y su propósito global en la gloria de Cristo. Nuestro tema hoy en esta serie es pecados espectaculares y su propósito global en la gloria de Cristo. Y hoy llegamos al pecado espectacular de la construcción de la Torre de Babel. Por si piensas que este tema es demasiado distante o irrelevante para tu vida moderna, hazte estas preguntas. ¿De dónde provienen todos los idiomas del mundo y todos los grupos étnicos? ¿Son resultado del pecado? ¿Son una buena idea, llena de potencial para la gloria de Cristo y el gozo del pueblo de Dios? ¿Es bueno o malo que haya estados políticos separados e independientes que a menudo están en conflicto? ¿Qué piensa Dios de un superestado monolítico? ¿Lo impedirá? ¿El mundo terminará con uno? Y personalmente, ¿cuál es tu pecado raíz y qué piensa Dios de él? ¿Qué ha hecho para rescatarte de ese pecado? Todo eso y más fluye de este texto. Comencemos aclarando un tema desconcertante del contexto. Génesis 11, del 1 al 9, parece describir el origen de los idiomas, pero los lectores atentos de Génesis notan que en el capítulo 10 ya se mencionan los pueblos y los idiomas antes de la Torre de Babel en Génesis 11. Por ejemplo, observa conmigo Génesis capítulo 10, versículo 5. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Y luego llegas a Génesis 11:1 y dice, toda la tierra hablaba una misma lengua y usaba las mismas palabras. El autor sabía lo que estaba haciendo. No se le olvidó lo que acababa de escribir en el 10:5, versículos también 20 y 31, solo dos versículos antes. La solución es reconocer que el autor no ha colocado estas dos historias en orden cronológico. Primero describe la expansión de los pueblos y las lenguas en el capítulo 10 y luego describe el origen de esa diversidad en el capítulo 11, versículos del 1 al 9. A veces cuando tienes algo impactante que decir sobre por qué ocurrió un evento, lo colocas al principio del relato y otras veces esperas y lo colocas al final. Después del diluvio, Dios le dijo a Noé en Génesis 9:1, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Eso es lo que describe el capítulo 10. Estaba ocurriendo mientras los pueblos y lenguas se multiplicaban. Parecía el cumplimiento simple del mandato de Dios, parecía obediencia. Entonces, llega Génesis 11, versículos del 1 al 9, y nos lanza la bomba. No era obediencia. No se estaban dispersando, se estaban agrupando. Dios descendió y destruyó su desobediencia, haciendo imposible que permanecieran juntos. Confundió su lengua y dividió a la humanidad en muchos pueblos e idiomas. Vamos a profundizar por unos minutos para ver cuál fue el pecado y cuál fue el juicio de Dios antes de preguntarnos cómo todo esto está diseñado para la gloria de Dios. Génesis 11, del 1 al 4, dice lo siguiente. Toda la tierra hablaba una misma lengua y usaba las mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad
y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Las declaraciones claves están en el versículo 4. Primero, ellos tienen como objetivo construir una ciudad. Segundo, quieren construir una torre dentro de esa ciudad que llegue hasta los cielos. Tercero, quieren hacerse un nombre. Y cuarto, desean no ser esparcidos por toda la tierra. Los primeros dos puntos corresponden a los dos últimos. Construir una ciudad es el medio para evitar ser dispersados por toda la tierra. Y construir una torre hasta los cielos es el medio para hacerse un nombre. Así que la ciudad y la torre son expresiones exteriores de pecados interiores. Los dos pecados son el amor a la alabanza, por eso ansían hacerse un nombre, y el amor a la seguridad. Por eso construyen una ciudad y no se arriesgan a llenar la tierra. La voluntad de Dios para los seres humanos no es que encontremos nuestro gozo en ser alabados, sino que lo encontremos en conocer y alabar a Dios. Su voluntad no es que hallamos nuestra seguridad en las ciudades, sino en Dios, a quien obedecemos con gozo. Así que el pecado espectacular del hombre es que incluso después del diluvio, el cual fue un estruendo de advertencia contra el pecado para Noé y sus descendientes, resulta que no somos mejores después del diluvio que antes. La condición humana es exactamente la misma que con Adán y Eva. Ellos deciden por sí mismos lo que es mejor. Piensan que incluso pueden elevarse y reclamar el lugar de Dios. Esta es la historia de la humanidad hasta el día de hoy, aparte de la gracia redentora. Dos elementos en Génesis 11:5 nos muestran que el hombre está a punto de ser puesto en su lugar. Dice, y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres edificaban. Primero, observa que los llama hijos de los hombres, o en otra traducción sería hijos de Adán. La construcción de esta ciudad y esta torre es similar a lo que hizo Adán cuando se rebeló contra Dios y comió del árbol. La naturaleza pecaminosa de Adán continúa en sus descendientes, incluidos tú y yo. Segundo, nota que dice, descendió el Señor para ver la ciudad y la torre. Esto es lo que llamo yo un desprecio santo. El autor, entre comillas, se burla de la torre al decir que Dios tuvo que descender para verla. Esta torre está tan lejos de alcanzar el cielo que Dios, entre comillas, y siendo un poco irónico, no puede verla desde el cielo. Por supuesto, Dios lo ve todo en todas partes, pero cuando quieres mostrar lo ridículo del orgullo humano que minimiza a Dios con sus pequeñas hazañas, tomas ciertos riesgos, hablas con ironía y describes a Dios como inclinándose para buscar esa gran torre y, entre comillas, con cuya cúspide llegue al cielo. Ahora bien, ¿qué hará Dios en respuesta a este pecado espectacular del hombre que se rehúsa a llenar la tierra con la gloria de Dios, que busca su seguridad en una ciudad y que intenta exaltarse al nivel de Dios? Génesis 11 del 6 a 8 dice lo siguiente. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua,
para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Observa lo que Dios dice en ese versículo 6. He aquí, el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Eso indica que Dios no solo va a dividir su idioma, sino que al hacerlo va a dividir un pueblo en muchos pueblos. Va a multiplicar idiomas y pueblos. Por eso dice en el versículo 7, ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. De esta manera, Dios los esparció sobre la faz de la tierra. La respuesta de Dios ante la arrogancia y presunción del hombre fue hacer más difícil su comunicación y por lo tanto su capacidad de unirse en planes globales que minimizan a Dios. Dios ha incorporado en el mundo un sistema mediante el cual el orgullo de unos pueblos limita el orgullo de otros pueblos. Dios conoce el inmenso potencial de los seres humanos creados a su imagen y les ha dado una sorprendente libertad para exaltarse a sí mismos y diseñar sus propios sistemas de seguridad sin confiar en Él. Pero hay límites. Miles de idiomas en el mundo y miles de pueblos distintos limitan las aspiraciones globales de la humanidad arrogante. Ahora volvamos a la pregunta sobre el propósito global de Dios en todo esto para la gloria de Cristo. Recuerda al principio que hemos repetido una y otra vez. Cuando Dios permite algo, lo hace por una razón. Y esa razón forma parte de un plan. Dios no actúa caprichosamente, al azar, ni sin propósito. Así que cuando permite este pecado espectacular de orgullo, presunción y rebelión en las llanuras de Sinar, Él sabe exactamente lo que está haciendo y cómo responderá. Esto significa que los pueblos y los idiomas del mundo no son un accidente ni una ocurrencia tardía. Son el juicio de Dios sobre el pecado y al mismo tiempo fueron diseñados por Dios para la gloria global de Jesucristo. Así que volvamos a preguntar, ¿cómo es que este pecado espectacular y su consecuencia, la división de los idiomas del mundo, sirven para magnificar la gloria de Cristo? Aquí hay 5 formas. 1. Los cristianos protegidos. La división que Dios hizo en el mundo en diferentes idiomas impide la aparición de un estado anticristiano global monolítico que tenga el poder de erradicar completamente a todos los cristianos. A menudo pensamos que la diversidad de lenguas, culturas, pueblos y estados políticos es un obstáculo para la evangelización mundial, es decir, para la expansión de la gloria de Cristo, pero así no lo ve Dios. Dios está más preocupado por los peligros de la uniformidad humana que por la diversidad humana. Los seres humanos somos demasiado malvados como para que se nos permita unirnos en un solo idioma o bajo un solo gobierno. El evangelio de la gloria de Cristo se propaga mejor y florece más gracias a los más de 6.500 idiomas existentes, no a pesar de ellos. Número 2. El orgullo destruido. Esta es una segunda manera en que la historia de la Torre de Babel glorifica a Cristo. Supongamos que alguien pregunta, ¿pero no habrá en los últimos días un gran gobierno global donde los cristianos serán perseguidos en todas partes?
La respuesta es sí. En el día final, Dios aflojará las restricciones que ahora frenan este mal. El anticristo, el hombre de pecado, como lo llama Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3, la bestia, como lo llama Juan en Apocalipsis 13:13, se levantará con una gran atracción global y habrá horrible persecución contra los cristianos. Pero aquí está el vínculo con esos rebeldes de Sinar. La torre que construyeron fue llamada la Torre de Babel. Génesis 11:9. La palabra Babel en hebreo aparece más de 200 veces en el Antiguo Testamento y salvo en unas pocas ocasiones se traduce como Babilonia. Cuando el escritor dice en Génesis 11:9, pero esto fue llamado su nombre Babel, porque ahí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, está rebajando a la gran ciudad de Babilonia. Significa que Babilonia, con sus orgullosas torres, murallas, jardines e idolatría, es un esfuerzo patético comparado con Dios. Y este nombre Babel o Babilonia es el que se le da a la ciudad de la bestia en Apocalipsis 14, 8 y 9. Y en eso la gloria de Cristo brilla. Porque aunque por un corto tiempo Babilonia se embriague con la sangre de los mártires cristianos, Apocalipsis 17, 6, será al igual que la torre de Babel, reducida a la nada. Aquí hay una descripción que la marca como una torre de Babel en los últimos días. Sus pecados se han amontonado hasta el cielo. Como ella se glorificó a sí misma y vivió en deleites, dadle en igual medida tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, no soy viuda y jamás veré llanto. Ay, ay, la gran ciudad, la poderosa ciudad de Babilonia, porque en una sola hora ha venido tu juicio. Apocalipsis capítulo 18, versículos 5, 7 y 10. Así que sí, en el día final, Dios aflojará la restricción que ha puesto sobre las naciones. Se inflarán con el orgullo de Babilonia. Los cristianos sufrirán y luego, en un instante, Cristo vendrá desde las alturas infinitas y matará al hombre de pecado con el aliento de su boca, 2 Tesalonicenses 2:8, y Babilonia no será más. El orgullo del hombre será eliminado de la tierra. La historia de Génesis 11:1-9 es un anticipo de esto. La victoria allí y al final es la victoria de Cristo. Número 3. Cada grupo es reclamado. Aquí está una tercera manera en que el pecado de Babel y el juicio de Dios sobre él conducen a la gloria global de Cristo. La autoridad y el poder de Jesús son magnificados porque Él reclama para sí a cada grupo lingüístico y a cada pueblo. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones. Mateo 28, versículo 18 y la primera parte del 19. Sí, como respuesta al pecado, Dios ha dividido los idiomas y las naciones, pero al final esto magnifica la autoridad y el poder de Cristo al hacer discípulos en cada idioma. Su poder es aún más glorioso porque penetra en tantos idiomas y pueblos distintos y trae salvación. Número 4. El Evangelio glorificado. Y lo mismo debe decirse sobre su evangelio en particular, el mensaje de su muerte y resurrección, el mensaje de perdón y justificación. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice lo siguiente, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Una gran parte de la gloria del Evangelio es que no es provincial.
No es una religión tribal. Irrumpe en cada idioma y en cada pueblo. Si no existiera diversidad de lenguas, si el pecado espectacular de Babel no hubiera ocurrido junto con su juicio, la gloria global del Evangelio de Cristo no resplandecería con tanta belleza como lo hace al refractarse en el prisma de miles de idiomas. Número 5. Y finalmente, la alabanza que Jesús recibe de todos los idiomas es más hermosa precisamente por su diversidad de lo que habría sido si solo existieran un idioma y solo un pueblo que cantara. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Apocalipsis 5 del 9 al 10. Después de esto miré, y aquí una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y de delante del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Apocalipsis 7 del 9 a 10. Fue el pecado espectacular en las llanuras de Sinar lo que dio origen a la multiplicación de lenguas, que culmina en la alabanza más gloriosa a Cristo desde cada lengua sobre la tierra. Alabad al Señor, que toda lengua le exalte. Amén. Que Dios te bendiga.